Los niños van a escribir el cuento. Recordemos que un cuento es un texto narrativo y los textos narrativos tienen inicio, nudo y final. Entonces, acá tenemos el inicio de un cuento. ¿Qué van a escribir los niños? El nudo y el final. Pero para escribir el cuento hay que tener en cuenta los temas que ya hemos visto. Si el cuento no tiene signos de puntuación, no quedaría bien. Por lo tanto, hay que utilizar los signos de puntuación. Entonces vamos a mirar primero los signos de puntuación. Acá, por ejemplo, tenemos el inicio del cuento que la profesora Diana empezó y que los niños lo deben de continuar. Deben de continuar escribiendo este cuento, el nudo y el final. Entonces vamos a empezar aplicando estos signos de puntuación, colocándolos dentro del cuento. Miremos esta partecita de acá. En un establo había una vaca muy bonita, traviesa, alegre y juguetona. Aquí vemos que hay una enumeración, y donde hay una enumeración, ya lo habíamos visto, se separa por medio de comas. Entonces, bonita, traviesa, alegre, ay no, porque la I reemplaza la coma. Por acá vemos un conector sin embargo, entonces las comas también sirven para separar los conectores, entonces vamos a colocar una coma adelante y una coma atrás. Y acá en la partecita de abajo vemos que dice: llegaron al circo, un lugar hermoso con carpa de colores, en su encuentro salió Mago. Entonces acá nos están explicando cómo era ese circo, que era un lugar hermoso con carpa de colores. Por lo tanto, colocamos una coma adelante y una coma atrás, porque donde hay explicación también se coloca comas. Vamos a mirar qué otros signos de puntuación debe llevar nuestro cuento, porque recordemos que para escribir el nudo y el final deben utilizar los signos de puntuación. Acá en esta partecita dice que los dos puntos se utilizan cuando un personaje va a hacer una aclaración. En los cuentos los personajes hablan, entre ellos hay diálogo, ¿sí? En este caso nuestros personajes son una vaquita y un conejo, y el conejo se llama Martín. Aquí Martín dice: de una madriguera salió Martín, ¿cierto? El conejito, un conejito que siempre jugaba con ella y con voz fuerte le dijo. Si vemos acá, Martín va a decir algo, él va a comenzar a hablar, va a hacer una aclaración. Entonces, antes de que un personaje vaya a hablar o vaya a hacer una aclaración, utilizamos los dos puntos. De igual manera, por acá vemos cómo la vaquita también va a hablar, ella va a decir algo. En 3 sollozos respondió. ¿Quién va a hablar aquí? La vaca. Va a hacer una aclaración, por lo tanto ahí también colocamos los dos puntos. Vamos a continuar aplicando los signos de puntuación en nuestro cuento. Entonces, en los cuentos, que es un texto narrativo, los personajes hablan, entre ellos dialogan. Entonces, cada vez que un personaje vaya a hablar, utilizamos un signo de puntuación que es el guión. ¿Qué me indica el guión? Indica la intervención y el diálogo de un personaje. Miremos acá, acá va a hablar el conejo. Entonces colocamos una raya, porque el que va a hablar es el conejo, ¿cierto? Y en esta parte de acá va a hablar la vaca, ¿cierto? Entonces, siempre que un personaje vaya a hablar, colocamos la rayita. Vamos a mirar acá qué dijo el conejo. Mira lo que le dice el conejo a la vaca. Ahorita al final vamos a leer todo nuestro inicio para ver cómo nos quedó. Entonces miremos acá, ¿qué le dice el conejo a la vaca? Entonces le dice: ¿quieres ir conmigo al circo? Si vemos, aquí aparecen los signos de interrogación, que estos indican, los signos de interrogación, es cuando se encierra una pregunta, o sea, cuando ponemos la voz en forma de pregunta, ¿cierto? Entonces, siempre que el animalito habla, ¿cierto? En este caso el conejito está hablando, él está haciendo una pregunta a la vaca: ¿quieres ir conmigo al circo? Entonces ahí van los signos de interrogación. Acá la vaquita le responde: me siento fea con estas 4 orejas que tengo. Resulta que existen otros signos de puntuación que se llaman los signos de exclamación. Estos signos de exclamación se utilizan para expresar emociones. Entonces, en este caso, vemos que la vaquita está expresando una emoción, pero la emoción que ella está expresando es como de pena, de angustia, se siente triste. Entonces,
Si lo vamos a leer con los signos de exclamación hay que colocar la voz como en tono, como si fuéramos la vaquita. ¿Cómo se siente ella? Me siento fea con estas 4 orejas que tengo. Por eso utilizamos los signos de exclamación. Y acá vamos a colocar el puntero. Entonces si vemos, se aplicaron los signos de puntuación dentro del inicio de nuestro cuento. Entonces hay que utilizar los signos de puntuación. Bueno, otra cosita que vamos a utilizar son los sinónimos, porque recordemos que los sinónimos son palabras que significan lo mismo. Miremos esta parte de acá para que haya un ejemplo. En una establo había una vaca muy bonita, traviesa, alegre y juguetona. Le encantaba correr por la bonita pradera. ¿Qué pasa acá? Repetimos 2 veces la palabra bonita, ¿cierto? Y esto en español no se ve bien, porque eso se le llama muletilla. El español es muy rico, entonces podemos utilizar mucho vocabulario, o sea, es tan rico que podemos utilizar, para no decir la palabra bonita, podemos utilizar un sinónimo. En este caso, la vamos a cambiar por hermosa, para no repetir la misma palabra. Por acá vemos otro que queda como también muy repetido, ¿cierto? Decidió ir al circo con su amigo. Llegaron al circo, se repite 2 veces la palabra circo. De la palabra circo vamos a buscar un sinónimo. Un circo puede ser un sitio, ¿cierto? Y ahí ya utilizamos los sinónimos. Entonces, cuando estén escribiendo el nudo y el final, recuerden utilizar sinónimos, no repetir siempre las mismas palabras. Y para finalizar, vamos a recordar que ahorita les comentaba que en los textos narrativos hay unos elementos como por ejemplo los lugares y los personajes y que estos se pueden describir. Miremos acá cómo describen a la vaquita. Había una vaca, mire cómo la describen, muy bonita, traviesa, alegre y juguetona. Entonces cuando escribamos el nudo y el final de nuestro cuento podemos describir otros personajes que vamos a inventar, los podemos describir. Lo mismo podemos describir los lugares, ¿sí? Miren acá por ejemplo el campo, miren cómo lo describen, un campo lleno de flores y árboles frutales. Entonces también podemos describir los lugares. ¿Listo? Vamos a mirar cómo nos quedó entonces el inicio de nuestro cuento. Quedó así. En un establo había una vaca muy bonita, traviesa, alegre y juguetona. Le encantaba correr por la hermosa pradera en un campo lleno de flores y árboles frutales. Aunque no era feliz del todo, ya que había nacido con 4 orejas. De una madriguera salió Martín, un conejito que siempre jugaba con ella y con voz fuerte le dijo: ¿quieres ir conmigo al circo? Hay payasos, malabaristas y magos. Aquí nos faltó un puntito. Vamos entonces a colocar. Entre sollozos respondió. ¿Quién respondió aquí? La vaquita. Me siento fea con estas 4 orejas que tengo. La vaquita Paquita vivía acomplejada por su aspecto y no salía nunca. Sin embargo, decidió ir al circo con su amigo. Llegaron al sitio, un lugar hermoso con carpa de colores. En su encuentro salió un mago que al ver la vaquita o al ver la vaca, este es el inicio del cuento. Ustedes van a escribir el nudo y el final. Ese nudo me lo tienen que escribir así, más o menos así de largo, y lo mismo el final. No es que van a escribir 2 renglones del nudo y 2 renglones del final, no. Así más o menos larguito como está acá. Aquí tenemos entonces el organizador gráfico donde aparece el título. Ustedes le van a colocar el título al cuento. Ese título, de acuerdo a como ustedes vean el puesto, le van a colocar el título, ¿sí? Personajes. Hasta en el inicio que la profesora les dio, solamente tenemos la vaquita, el conejo y el mago. Cuando ustedes escriban el nudo y el final, pueden agregar otros personajes, ya queda a la creatividad de ustedes, ¿sí? Lugares. Acá, por ejemplo, ya tenemos el campo y tenemos el circo. También pueden agregar otros lugares en donde se desarrolle el cuento. Y la época, que escogimos la época actual, ¿sí? Porque sucede en este momento. Estos acontecimientos sucedieron en la época actual. Los nuevos personajes que le vayan a agregar al cuento los van a escribir acá. Otros lugares que le vayan a agregar el puentecito en el nudo y en el final los escriben acá. Y el título del cuento. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestro hermoso cuento. Espero que lo hagamos con mucha creatividad
Y algo que se me olvidaba. Al final ustedes me van a representar este cuento. Cuando ya terminen de escribir el nudo y el final, van a hacer 4 dibujos que representen las diferentes escenas del cuento.